el libro de Efesios. Aleluya. Efesios 2. Vamos a leer lo que dice a partir del verso 1. Espero que todos lo encuentren. Efesios 2. Dice la palabra, verso 1. Y Él nos dio vida, y Él les dio vida a ustedes, a vosotros, a nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración. Le invito a que cierre sus ojos. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, una vez más queremos agradecerte por el milagro tan grande que en nuestra vida tú has llevado a cabo, al permitirnos conservar el Espíritu dentro de nosotros, Señor, y en la mañana poder abrir nuestros ojos, Padre, y ver, ser testigos de tus maravillas. Gracias porque estamos aquí reunidos, y también es un milagro que tú hiciste, porque tocaste nuestro corazón. Nos hablaste de tu amor, la grandeza de tu amor, todo lo que has hecho por nosotros, lo aceptamos, lo entendimos, lo conocimos, y Señor, te hemos recibido como la razón de nuestra vida, nuestro único y suficiente Salvador. Agradecemos el honor que nos otorgas al permitirnos levantar nuestra voz y expresarte, Padre, ese sentimiento y esa pasión, que eres tú quien la genera en nosotros. No hay otra razón por la que estemos aquí, eres tú, Padre. Y el que levantemos, Señor, nuestra voz para expresar el sentimiento y la pasión que siente nuestro corazón por ti, la gratitud, Señor, para nosotros es un verdadero honor, es un verdadero placer, y lo hacemos con el único anhelo y deseo de que esta ofrenda delante de ti haya subido como un incienso, como una fragancia que haya besado tus pies. Padre, lo hacemos para gloria de tu nombre, y te pedimos en el nombre de Jesús que en el espacio, en el tiempo que nos resta, una vez más, mediante tu palabra que es viva, tu palabra que es verdad, y a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en esta hora seas tú quien al corazón nuestro hable. Padre, todo lo que somos lo rendimos a ti. Reconocemos, Padre, que si tú no vienes y edificas la casa, la morada, la habitación, este templo, el cual somos cada uno de quienes estamos aquí reunidos, y es morada tuya, es donde tú has venido a habitar, en vano trabajaría todo aquel que lo pretenda hacer. Por eso, para gloria de tu nombre, Padre, te ruego en esta hora tomes el control total. Y si en nosotros hubiera algo que quisiera resistir tu consejo, tu palabra, sea sometido al poder y autoridad de tu santo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que soy, todo mi ser, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad, todo lo que soy, lo someto al poder y autoridad de tu nombre. Señor, te ruego, mi vida la uses y que pueda ser de bendición para poder compartir esta palabra, y seas tú quien al corazón de tus hijos convenza, hable, enseñe y edifique, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, dice la palabra, la condición en la que estábamos en otro tiempo antes de venir a Jesús. Y esto no es solamente de unos cuantos, es la situación y la condición de todo el mundo. Dice aquí la Escritura: y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados.
Fíjese que nuestra condición antes de venir a Jesús, antes de leer la Biblia, para que lo podamos entender, fíjese que era una condición de tristeza, era una condición desoladora. Aunque decíamos que creíamos en Dios, la forma y manera de cómo creíamos nos hacía estar en una condición muerta, porque no teníamos un fundamento, no teníamos un cimiento. Fuimos enseñados en base a la religión, fuimos en base a la costumbre, en base a la tradición, y no sabíamos gran cosa de Dios, y lo poco que sabíamos era muy inestable, no tenía un fundamento, no tenía una base, no era algo sólido. Cuando venimos a Jesús, empezamos a entender quién es Dios. Por mucho tiempo yo llegué a pensar, y yo creo que todos, llegamos a pensar que en la iglesia solamente se habla de Dios, ¿sí? Pero cuando venimos a la Biblia y nos enseña cómo estaba nuestra condición, nos damos cuenta de que nuestra condición estaba sometida, nuestra manera y estilo de vida estaba sometido a algo que no entendíamos. Creíamos que existía el diablo, nos habían hablado de él, pero lo tomábamos a broma. Hay gente que hasta dice, el diablo es mi compadre, el diablo es mi cuate. O hay quienes dicen, el diablo no existe. Al diablo todo eso no le ofende. A él no le interesa ser importante, él ya es importante por todo lo que está haciendo, y la gente ni se da cuenta. Él ya es importante porque él está controlando. Dice aquí la Escritura, fíjense lo que dice. Dice que nos dio vida, ¿sí? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Jesús, ¿sí? Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia. En otro tiempo, antes de venir a Jesús, antes de leer la Biblia, seguíamos la corriente del mundo, vivíamos conforme a ¿qué? Conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la corriente del mundo. Ahora, el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Es el diablo, ¿sí? Es el diablo. Él es el que tiene la autoridad, él es el príncipe, a él se le llama el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este sistema, el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo. Así se le llama al diablo, ¿sí? El diablo tiene muchos nombres. Entonces dice que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de todos los demás. Para nosotros era muy normal hacer lo que hacíamos, porque todo el mundo lo hacía. Nuestros padres lo hacían, nuestros vecinos lo hacían, nuestros tíos, toda la gente, todo el mundo lo hacía. Era como algo muy normal. Todos creían en Dios, a su manera, conforme a la costumbre, conforme a la religión, conforme a la tradición. Y nos aferrábamos y abrazábamos y defendíamos algo que no entendíamos, ¿sí? O sea, que Dios en su infinito amor y misericordia tocó nuestro corazón, nos enseñó. Y cuando venimos a la Escritura empezamos a entender cosas que no nos imaginábamos que estuvieran. Por ejemplo, uno lee la Biblia porque casi la mayoría de nosotros, los que hemos creído en Jesús, le decimos a la gente, acércate a Dios porque Dios te va a hablar. Y sí, la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la Biblia es como abrir el corazón de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque al abrir la Biblia encontramos el sentimiento, lo que Dios desea, lo que Dios anhela que usted oiga, entienda y haga. Encontramos lo que Dios desea que usted oiga, entienda y no haga. Nos enseña todo lo que debemos hacer y todo lo que no debemos hacer. Amén. Y de pronto nos damos cuenta que la Biblia nos habla tanto del diablo, porque la obra del diablo está prácticamente en toda la Escritura. Desde Génesis, comenzando, ¿sí? Dice, a ver, quiero que vea Génesis capítulo 1 y verso 1. Habla de los orígenes de la creación. Y dice el verso 1, en el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Dios hizo todo el universo, puso todo en orden, todos los planetas, y puso también la tierra, ¿sí? Y no sabemos qué tiempo pasó así sola la tierra, hasta que en el cielo hubo un problema. Un ser llamado Luzbel se rebeló contra Dios y Dios lo arrojó a la tierra. Y cuando Dios quiso poner al hombre en la tierra,
se lleva la sorpresa de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Quién cree que la desordenó? El diablo, ¿sí? No piense que cuando Dios puso al hombre, puso a Satanás también. No, Satanás ya estaba desde antes, ¿sí? Él ya estaba puesto ahí. Así lo dice la Escritura, así lo enseña. Entonces, cuando Dios pone al primer hombre en la tierra, ¿qué creen? Le da toda la autoridad. El hombre tenía toda la autoridad de las aves de los cielos, de los animales que hay en la tierra y de los animales que hay en las aguas. Él tenía todo el poder y toda la autoridad, el hombre. Pues Satanás se la quitó. Se la quitó a través de engaños, de mentiras, lo ilusionó, lo emocionó, lo engañó, le dijo verdades a medias, ¿sí? Fue en contra de lo que dijo Dios y el hombre le creyó al diablo. Y de esa manera le arrebató. Y de esa manera Satanás tomó el control de todo el mundo. Dios tiene que venir y destruir ¿a qué? A la primera generación, porque ya era una situación muy difícil. Pero Satanás siguió ahí, ¿sí? Satanás siguió ahí por todas las edades y generaciones, ha tratado de destruir a la raza humana. Satanás desprecia al ser humano. No piense que Satanás tiene misericordia y piedad. Es un ser despiadado, es enemigo de Dios. Amén. Entonces vemos que cuando vino el mismo Señor Jesús, Satanás lo quiso destruir, porque no pudo destruirlo, lo quiso destruir, ¿sí? Y lo quiso hacer caer. Nosotros sabemos lo que dice la Biblia, cómo Satanás quería que se le rindiera a él honor y gloria, ¿sí? Y dice que Jesús, cuando iba a comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto estuvo 40 días y 40 noches y no tomó agua ni comió nada. Y a los 40 días Jesús tuvo hambre, y entonces Satanás dijo: es la oportunidad de que él caiga, de hacerlo dudar de quién es. Y entonces dijo Satanás: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás vio cuando Jesús ya tenía hambre, y Jesús no le dijo: te voy a demostrar que sí soy hijo de Dios. No, Jesús se defendió con la Escritura y le dijo a Satanás lo que está escrito. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, ¿sí? Y de esa manera fue como Satanás pasó a la segunda tentación. Dice que lo llevó a la parte más alta. Fíjese bien, ahí dijo una verdad Satanás. Le dijo, dice que en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, todos los reinos con sus placeres. Satanás le está mostrando eso a Jesús. Satanás sabe que el hombre se deja llevar por la vista, por lo que ve. Es bien fácil que la persona que ve algo y se emocione, le guste, lo atrape, lo seduzca. Y Satanás le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra con sus placeres y le dijo: ¿ves todo esto? Pues todo eso que ves es mío, a mí me ha sido dado y yo se lo doy a quien yo quiero. Satanás está diciendo una verdad. Él tiene el control, él tiene el poder de todo el sistema que se mueve en el mundo, ¿sí? De todo lo que el mundo pueda ofrecer con sus placeres, él es el que tiene el control de todo. Sus riquezas y todo, parece que él tiene el control de ellos, ¿sí? Aunque es un mentiroso él, ¿sí? Fíjense bien, dice que de eso le dijo a Jesús, le dijo: lo único que tienes que hacer es postrarte ante mí. Y entonces Jesús le contestó: escrito está, nuevamente la Escritura: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás no pudo, y Satanás definitivamente no pudo. Satanás quiso usar las mismas Escrituras, le dijo, se lo llevó al pináculo más alto del templo, y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, lánzate desde aquí, porque también está escrito que a sus ángeles va a mandar que te guarden en todos tus caminos. Ahora Satanás estaba usando la Escritura. Satanás se la sabe, no piense que no. Él conoce este libro, ¿sí? Y lo sabe y lo interpreta a su conveniencia, a su manera. La Biblia no es un libro que se tenga que interpretar a conveniencia de nadie. Es un libro que se tiene que leer, entender y hacer. Así de sencillo, ¿amén? Cuando se trata de entender, de interpretar, ¿sabe qué sucede? Se cometen las herejías.
se desvía uno de la verdad. La Biblia solamente la tienes que leer, entender así lo que dice y punto. No te gusta, no te tiene que gustar, lo tienes que hacer. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, Jesús se defendió igual con la Biblia y le dijo: escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Y Satanás se tuvo que apartar, pero nunca lo dejó en paz. Siempre estuvo ahí que acosándolo, acechándolo, queriéndolo que destruir. Jesús nos habla de Satanás. La Biblia habla de Satanás. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis habla cuál será el fin de Satanás. ¿Sí? Cómo fue el inicio. Pero la Biblia nos enseña quién es él. Les decía, por mucho tiempo la gente que enseñaba cometió el error de no enseñar casi del diablo, porque se cree que a las iglesias solamente se va a oír de Dios. Y hay gente que, aunque usted la ve muy espiritual y sabe mucho, pero tiene unas luchas tremendas y no las puede superar. ¿Y sabe por qué? Porque no sabe cómo el diablo se está moviendo en su vida. Y la Biblia dice que su pueblo, el pueblo de Dios, dice que pereció porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y no era tanto que le faltara, porque Dios desde temprano mandó a sus profetas, sino que pasó algo que está pasando hoy en muchos cristianos. Están despreciando el conocimiento, lo que se les está dando. Amén. Ahora, hablar del diablo no es como que no causa mucho interés, pero cuando lo empecemos a entender realmente cómo se mueve, cómo fue creado, su origen y todo, sí nos va a interesar, porque nos vamos a dar cuenta que muchos, aunque venimos a la iglesia, ¿qué? Satanás sigue controlando, ¿qué? Nuestra vida. ¿Cómo la ve? Así es que espero que Dios hable hoy a nuestro corazón, amén, y podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Jesús habló del diablo, les decía. A ver, vamos a ver. En el libro de Juan 10. Juan 10, el verso 10. Dice, el ladrón, ¿ya lo tiene? El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuche bien, Satanás no se va a apiadar de nadie, ¿eh? En el Antiguo Testamento vemos cómo actuó. A Adán y Eva les quitó la bendición, la autoridad que tenían, ¿sí? Sobre todo lo que existía. Cuando se habló de un Mesías que vendría para rescatar al pueblo del cautiverio de los egipcios, ¿sabe qué hizo Satanás? Mató a muchos niños. Hubo una matazón de niños. Cuando se anunció que venía el Mesías, Jesús, hubo una matazón de niños. Satanás no se apiada de los niños. Si están en el vientre y no han nacido, Él los quiere despedazar, los quiere matar. Lo está haciendo. Hoy en día lo está haciendo. Por eso está dichoso aborto. ¿Quién cree que es el causante de eso? De ese pensamiento. Lo tremendo es que no viene como diablo cuando le dice a la comadre: oye, pues te doy esta cosa. No viene como diablo, viene como comadre. Viene como la vecina, o viene como la tía, o peor, viene como la mamá. Quiero que vea una mamá disfrazada del diablo, pero que no se ve como diablo, se ve como algo bueno, una buena consejera. Les decía, la muchacha está para terminar la carrera, pero cometió el error de meterse con el novio antes de tiempo y ahora ya está embarazada y ahora le falta 1 año y medio para terminar su carrera y ya tiene, ¿qué? 5 meses de embarazo. Si nace el bebé ya no va a poder estudiar, va a ser un estorbo. Y dice la vecina: no, yo le recomiendo, mire, para que ella sea feliz verdaderamente. El chavo ni se hizo responsable, el chavo ya voló, ya se fue y ya la dejó con el paquete. Mire, lo mejor es que ella aborte. Y yo conozco personas, la llevo si quiere, la invito, ándale, por el bien de ella. Y Satanás moviéndose de una manera bien sutil, aconsejando, diciendo cómo destruir la vida de un ser humano. Lo que está usted viendo lo está usted entendiendo, ¿verdad? Porque es el diablo moviéndose de esa manera y la gente no se da cuenta.
La gente piensa que es lo mejor por su propio bien. ¿Sabe que los hijos son qué? La bendición de Dios. Los hijos son una bendición de Dios. Amén. Así es que vamos entendiendo bien cómo se mueve el diablo. Les decía, él viene a qué? Hurtar, matar y destruir. Él va a robar todo. Él roba, él destruye el amor en la pareja, en la familia. Lo roba, el de los hijos, el de los padres. No debería de ser así. Los padres deberían de amar siempre a sus hijos. Los hijos deberían de amar siempre a sus padres, los deberían de honrar, ¿o no? Sí. ¿Y qué sucede? De pronto, ¿qué? Los padres desprecian a los hijos, les dicen, los ofenden, los maldicen, los insultan. ¿Le ha pasado así alguna vez a usted? Quiero que vea bien, ¿eh? Porque usted es hijo de Dios. Y cuando hacemos eso, todavía el diablo está, ¿qué? Tiene el control sobre nosotros. Ya venimos a Cristo Jesús. Ya estamos leyendo la palabra. Pero todavía no hemos entendido que tenemos un, ¿qué? Un enemigo que es muy hábil, es muy sutil. Se llama diablo, se llama Satanás. Y no es ningún tonto. Y él no le hace los mandados a usted. Nosotros se los hacíamos a él, amén. Dice la Biblia que Dios quiere que nosotros entendamos quién es el diablo. A lo mejor hay mucha gente que diga, no nos interesa saber quién es el diablo, porque a veces nos volvemos tan espirituales que nos engaña el diablo de una manera bien tremenda. Piensan que son tan espirituales y son unos verdaderos ignorantes. Dicen saber mucho de Dios, pero no conocen al enemigo que tienen. Y si no conocemos al enemigo que tenemos, ¿cómo poder hacerle frente? Necesitamos conocer a ese enemigo que tenemos, quién es, ¿sí? Y la Biblia nos enseña claramente. La Biblia habla de 3 personajes, ángeles, de los que más se habla la Biblia. Uno es, ¿sí se acuerdan quiénes son? Gabriel, el ángel Miguel, el arcángel Miguel y Luzbel, ¿sí? No se habla de cómo fue creado Gabriel, ni cuándo, ni Miguel. Pero cuando se habla de Luzbel, se habla de una manera muy especial, ¿sí? Y lo que queremos es conocer, saber quién es el enemigo. Dice la Biblia en el libro de segunda de Corintios 2:11, que para que Satanás no gane ventaja, nosotros no debemos ignorar sus maquinaciones, sus estrategias, su manera de cómo se mueve, cómo se organiza, cómo está destruyendo al ser humano, ¿eh? Si nosotros ignoramos eso, estamos bien fritos. De nada sirve que ¿qué? Que digamos que creemos en Dios. ¿Por qué cree que hay mucha gente que se mete a las religiones y dice saber mucho de Dios, pero el diablo los tiene controlados? ¿Ya lo encontraron? Y él dice que para que Satanás no gane ventaja, no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿amén? Si nosotros ignoramos, ignorar es desconocer, y si desconocemos quién es el diablo, el plan y propósito que tiene, ¿sí?, en contra de nosotros, si lo desconocemos, le aseguro que él nos va a destruir. No importa que vengamos todos los días a la iglesia, ¿eh? Porque es el problema que están enfrentando muchos cristianos en el mundo, ¿sí? Así es que vamos a que Dios sea el que nos enseñe y nos hable, ¿sí? Vamos a ver que ya leímos cómo fue creado Satanás y dónde fue creado. Y dice la Biblia que él fue creado en el huerto de Edén. Ahí estuvo, y su vestidura era de lujo al extremo, ¿sí? ¿Qué piedras llevaba encima él? Piedras preciosas, ¿se acuerdan? Esmeralda, Onís, zafiro, oro, topacio, cornerina, crisólito, berilo. Amén. Habla de que ¿qué? Llevaba todas las piedras preciosas que pueda usted imaginar, él las tenía, ¿sí? Y además dice la Biblia que él era el sello de la perfección y que él era acabado de hermosura y que además cuando él fue creado traía la música por dentro. ¿Cómo la ve? No se habla de ningún ser como se habla del diablo. Dice que él se corrompió, pero él tenía una muy mala intención en su corazón, ¿sí? Vamos a ver cuál era esa mala intención. Quiero que vea Isaías 14.
Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el plan del diablo? No se lo dijo a nadie, ¿eh? Él quería ¿qué? Usurpar el trono de Dios. Él quería hacerle una guerra al Señor allá arriba. No se lo dijo a nadie, él lo pensó en su corazón. Era muy hábil, muy astuto. Miren, imagínense nada más el esplendor de la vestimenta del diablo caminando, ¿sí? Allá en el cielo. Todo lo que lo vestía. Y luego, no era un ser despreciable como lo pinta Hollywood. Era un ser muy agradable, de un parecer hermoso y además muy sabio. Era el sello de la perfección, acabado de hermosura. Pero más, cuando él caminaba, era la música andando. Cautivó, atrapó, sedujo. Traía la rocona integrada. Traía todo ahí. ¿Cómo se imaginan los ángeles? Yo creo que los ángeles se quedaban admirados, se quedaban maravillados del diablo, su vestimenta, su belleza y esos sonidos que traía. Él llegó a ser el director allá arriba en el cielo, quien dirigía la alabanza. Se rebeló contra Dios, ¿sí? No tenía una buena intención, quería ser igual que Dios, ¿sí? Seré semejante, me sentaré, dice, en el trono del testimonio, ¿sí? Es el trono de Dios, ¿sí? En el monte del testimonio es el trono de Dios. Lo tremendo fue que dice aquí la Biblia, verso 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí viene lo tremendo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. O sea, van a confiar. Van a depositar su esperanza, su confianza en ti. ¿Sí? Te contemplarán, se van a deleitar. Te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Vea bien lo que hacía. Hacía temblar la tierra y trastornaba ¿qué? Los reinos. ¿Sabe qué es el trastorno? Es una condición mental deplorable, ¿sí? Triste, lamentable, no hay coordinación de las ideas. ¿Trastornaba qué? Trastornaba los reinos. ¿México estará siendo trastornado? Sí. ¿Cómo la ve? Todos los países del mundo están siendo trastornados. El diablo es el causante de todo, ¿sí? Dice más, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades. ¿Será posible que Satanás tenga el poder de hacer eso? Sí. Puso el mundo como un desierto, asoló sus ciudades. Satanás no es un tonto, ¿sí? No es ningún fantoche. Satanás, es el diablo. Y cuando fue arrojado a la tierra se trajo todo lo que le había dado Dios, ¿sí? Por eso dice la Biblia que tengamos cuidado, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Mire, a veces nos dejamos llevar por todo lo bello y hermoso. El lugar está muy bonito, me encantó, me gustó el lugar, está lujoso, todo eso. Aunque la enseñanza ¿qué? Sea vacía, esté mal. Amén. Satanás es muy hábil, ¿sí? Y allá afuera la gente está indefensa, no conoce de Dios. Aquí los que estamos dentro estamos conociendo de Dios. El problema es que si no conocemos realmente quién es Satanás, nos va a arrastrar. Porque Satanás se ha infiltrado hasta llegar a la iglesia. Y ha querido ocupar el lugar de la adoración que es para Dios. Entonces es un ser extraordinariamente hábil. No debemos de divinizar su astucia. ¿Sí? ¿Sí? En la cruz de Jesús lo venció en la cruz. Fíjense que Satanás
no es todopoderoso. ¿Sí? Satanás no es omnipresente, no está en todo lugar. Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Lo que le ayuda a Satanás es que está bien organizado. ¿Sí? Y Satanás dice la Biblia que tiene ¿qué? Tiene principados, tiene potestades, tiene gobernadores de las tinieblas. Dice que son millones de demonios, son huestes. La palabra huestes habla de millones. Huestes espirituales, huestes de demonios que se mueven en el medio ambiente. El mundo está hecho un caos. Muy pronto va a haber un colapso mundial en todo, lo político, lo social, lo económico, lo cultural, lo religioso, lo espiritual, ¿sí? En el ámbito de la educación, en el ámbito de la medicina, de todo, está de cabeza, ¿sí? ¿Quién cree que es el causante de todo eso? Eso lo dice la Biblia, es el diablo. Él es el que se ha encargado. Dice que los reyes de la tierra y príncipes, todos ellos tienen una ligadura con Satanás, porque hicieron pacto la mayoría. Le pidieron de su consejo, de su favor. Usted ha escuchado que luego dicen cuando se vienen las candidaturas, hay gente que va a buscar ¿a qué? A los brujos de Catemaco para que les hagan limpias, para que les ayuden. Buscan el favor del diablo, ¿sí? Buscan el favor del diablo, eso es lo que buscan. Por eso, vea lo que dice, esto es algo que dice la Escritura en el verso 9, fíjense bien. Esto va a suceder, no ha sucedido, va a suceder, pero vea todo lo que va a acontecer ahí, dice. El Seol abajo se espantó de ti, cuando Satanás se ha lanzado al lago de fuego y azufre, al infierno, ¿sí? Dice, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus, ¿qué? A todos los príncipes de la tierra y a todos los reyes de la tierra, presidentes, reyes, príncipes, ¿sí? Gobernadores, todos los políticos, jerarcas grandes que controlaron, que tuvieron el control de un pueblo, de una ciudad, de un país, de una nación. Amén. Dice aquí, hizo levantar a todos ellos. Y dice, y todos ellos van a dar voces. ¿Cómo es posible si tú nos ayudaste a salir adelante, a que ganáramos y todo eso? Dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. ¿Ya vio? Dice la Escritura en el verso, a ver, permítame, es en el verso 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean. ¿Sabe qué es inclinarse? Guardarle respeto, reverencia. Ahora le voy a decir algo. Así decimos nosotros, pero ¿sabe cómo se inclina la gente? Ahí le va. Fíjese bien lo que dice después. Dice, se inclinarán a ti los que te vean. ¿Te qué? Te contemplarán. ¿Sabe qué es contemplar? Es deleitarse. Y eso es como inclinarse. Es guardarle reverencia, respeto. Inclinarse, ¿por qué? Por eso que me gusta. ¿Sabe qué es lo que atrapó al mundo? Y lo tiene atrapado y lo tiene en un gran caos. Es la música. ¿Sí? El don que él tenía. La música, eso es lo que tiene al mundo de cabeza ahorita. Ahora, pero no solamente eso. Porque eso es para que la gente se vaya al infierno, se pierda ya directamente. Por eso él tiene ¿qué? Música para todas las edades, todos los gustos y todos los géneros. ¿No te gusta ese? Tiene una carta amplia. El menú está muy amplio del diablo en cuanto a la música. ¿Qué quieres escuchar? Cada quien tenía su música predilecta, ¿sí o no? Eso, así estábamos nosotros, ¿sí? ¿Y qué fue lo que nos atrapó? El sonido, sus notas musicales, sus acordes, ¿sí? Aunque la letra se viera horrible y fea, la letra mucha gente la menosprecia, la desprecia, pero lo que lo atrapa y queda atrapado en su alma muchas veces es el sonido, ¿sí? Y eso es lo que muchos cristianos, aunque ya vinieron a Cristo Jesús y parece que son buenos cristianos, cuando llegan a su casa todavía ¿qué? Ven bandamax, a ritmo son. O si no, no necesitan llegar a su casa, en el negocio, ¿sí? O no en el negocio, en la combi, en la pecera, cuando suben. El ingrato chofer es un vil hijo del diablo y pone ¿qué? Todo eso era, y de pronto hasta le ponen la música que a usted más le gustaba.
Usted ya no la pone en casa, ya no lo tiene, porque ya los discos ya los deshizo, ya los aventó, espero que no los haya regalado. Si los regaló, pídale perdón a que se los regaló. Y si los tiene, dice, mejor devuélvemelos. Y aunque le diga que da y quita, ¿sí? Usted pídaselos, ¿sí? Porque es una maldición la que usted le dio a esa persona, ¿sí? Destrúyalos, aunque sean el álbum de oro de Rigo Tobar. Porque a veces dicen, ay no, hace un rato yo hablaba con una persona y dice, hermano, es que nosotros nos trajimos discos originales, música que nos gustaba, pero originales, hermano. ¿A poco también eso le digo todo? Ay, hermano, es que yo le digo todo, ahí usted decide, amén. ¿Qué guarda usted? Ay, hermano, pero son canciones muy bonitas, ay, es que nos hacen sí. El diablo hace que uno se deleite en los recuerdos del pasado. Dicen, ay, esa era música más sana. Oye, el diablo se está descarando. El tipo de música que le están poniendo en los radios, en la televisión, música ofensiva, agresiva, en contra de la mujer y en contra del hombre. ¿Ha oído ese tipo de basura? Sí. O sea, hay gente que le gusta mucho eso, y hay gente que es cristiana y le gusta eso. Entonces es un problema, y es grave el problema. Entonces uno tiene que ser libre. Pero eso hemos estado hablando mucho de la música, y hasta les caí gordo de que estamos hablando de la música. Pero quiero decirle algo, es una de las estrategias más grandes del diablo. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque habemos pastores y con la congregación, es más, hay iglesias donde tienen la libertad de que cuando hacen sus fiestas ponen música y bailan. Digo, en sus cultos hasta se avientan la víbora de la mar a veces. Nada más para que vea. Yo les estoy hablando de cómo Satanás se metió a la iglesia, es bien hábil. Ya metió los tonos, ya nomás yo les quiero pedir perdón. Les voy a decir por qué les voy a pedir perdón. Porque en una ocasión, con los otros pastores ignorantes también, juntamente conmigo, fíjense bien lo que hicimos. Decidimos traerle a un artista que se llama El Águila de Guatemala, con un evangelista que se llama Julián Herrera, ¿sí? Lo trajimos al recinto ferial, lo organizamos. Ese tipo canta música como de los Tigres del Norte, con letra cambiada. Y les pido perdón porque yo ignoraba el efecto de las notas musicales. ¿Cómo es posible que música que sirvió al diablo, ahora este hombre le cambió la letra nada más? Y ahora dice que le adora a Dios. Y nosotros los trajimos, y yo les pido perdón si yo invité a alguno de ustedes, o bueno, porque a los de la iglesia yo les pedí perdón porque los llevé a Izúcar de Matamoros y los trajimos acá. Así es que si no me perdonan, tienen un problema ustedes, ¿sí? Yo les pedí perdón, ¿sí? Sí, yo estaba ahí, no entendía. Fíjense que muchos pastores todavía defienden eso. No, es que hermano, te estás exagerando. Pues mejor te vale que lo entiendas, ¿sí? Porque si es una exageración, ve nada más lo que dice la Biblia. Dice que Satanás, juntamente con sus acordes, ¿sí?, con sus cuerdas, se va a ir al infierno. Y además todos los que se complacieron en él, ¿sí? Pero vamos, ya hablamos mucho de eso. Vamos a hablar ahora de algo que, cómo Satanás se está moviendo de una manera bien sutil, pero a veces ni nos damos cuenta. Ahí le va. Vamos a ver qué dice Romanos. Romanos capítulo 1, porque es un caos, el mundo es un caos. Romanos 1, el verso 21. Dice la escritura, pues habiendo conocido a Dios, ¿ya lo tienen? Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A ver, vamos a ver. La Biblia siempre nos explica cuál es la razón, ¿sí?, y por qué es la razón que está escrito esto. Y habla del pueblo judío, ¿sí? Pero esto que habla del pueblo judío también es para nosotros. Dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias.
Sino que, ¿qué pasó? Hubo un problema. Se envanecieron en su razonamiento. Quisieron razonar lo que Dios decía. Le voy a decir algo. Usted no tiene que razonar lo que Dios dice. Usted solamente créalo. Porque cuando usted lo va a empezar a razonar, como que no tiene sentido. Eso de perdonar a los enemigos como que no tiene sentido si usted no empieza a razonar. ¿Cómo es posible que me hizo y dice Dios que lo tengo que perdonar? No trate de razonarlo, nada más entiéndalo y hágalo, amén. El pueblo judío sabía lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y aquí habla de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Los primeros 2 son los mandamientos morales, los 10 mandamientos, ¿sí? Y en el primer mandamiento, ¿cómo decía? ¿Cómo decía el primer mandamiento? ¿Se acuerdan? ¿Ya se les olvidó? No tendrás dioses ajenos delante de mí, amén. Así decía el mandamiento en la ley. Es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, ¿cómo decía? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te vas a inclinar ante ello, no lo vas a adorar. Amén. Ahora dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué era lo que Dios estaba pidiendo? Que nadie se hiciera una figura de Él, porque Él está en los cielos. Jesús está en los cielos, rodeado de ángeles, serafines, querubines. No puede hacerte una imagen, una pintura, un cuadro. No lo hagas. Nosotros por mucho tiempo adoramos ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando venimos a Jesús, Dios nos empieza a enseñar qué fue lo que pasó. ¿Qué cree que dice que lo conocían? Sabían quién era Él, pero no le dieron gracias como lo merecía, sino que se envanecieron en su manera de pensar. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Ellos saben qué hicieron? Ellos dijeron, no creo que sea malo porque Dios ve el corazón, lo hacemos para Él. Como no lo vemos, hay que hacerlo de esta manera. Y lo hicieron en forma de ¿qué? De cuadrúpedo. Se hicieron un becerro de oro primero. Y luego, como dicen, ¿y qué tal si le fallamos? Mejor hay que hacerlo en forma de ave. Pero si le fallamos, en forma de reptil. Y si le fallamos, no hay que hacerlo en forma de hombre o de mujer. ¿Cómo la ven? Cambiaron. Dice, se hicieron, pretendiendo ser sabios, ¿se hicieron qué? Necio. ¿Qué es una persona necia? Una persona que aunque sabe que está mal, es así lo voy a hacer. Y no me importa lo que diga ahí, yo lo voy a hacer así. Ellos decidieron ¿qué? No considerar lo que Dios había dicho. Se envanecieron en su razonamiento y hicieron ¿qué? Imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Así dice? Así dice, ¿verdad? Sí. Entonces, ya pasó eso. Ahora dice Dios, fíjense, ellos hicieron eso. Y entonces, dice el 24, por lo cual también Dios, al ver que ellos tomaron esa decisión, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, lo que ellos razonaban y pensaban como ellos querían, ¿sí? Dice Dios, ok, háganlo así ya, ¿sí? Los abandonó, de modo que deshonraron entre ellos sus propios, ¿qué? Sus propios cuerpos. Comenzaron los problemas graves, ¿sí? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿por qué? Por la mentira, honrando y dando culto ¿a qué? A las criaturas, a lo que Dios creó. Sí le daban más culto que al mismo Dios, antes que al Creador, el que los creó, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A ver, dice que ellos decidieron ¿qué? Hacer las cosas a su manera. Entonces dijo Dios, está bien, hagan lo que ustedes quieran, lo que piensen. Dice, tales son los pensamientos del hombre, tal es su vida, tales son sus acciones, ¿sí? Ellos empezaron a cambiar la verdad de Dios por la mentira y empezaron a deshonrar sus propios ¿qué? Sus propios cuerpos. Y empezaron a decir, ¿y por qué nos tenemos que casar a fuerza con una mujer?
Si también los hombres somos bellos, guapos, hermosos. Y las mujeres empezaron a decir, ¿y por qué un hombre si también nosotros podemos? Y empezaron a ¿qué? Una perversión tremenda con las mujeres, mujer con mujer y hombre con hombre. Tremendo, ¿verdad? Les digo, hoy, este era un problema, pero hoy ya es algo legal. ¿Cómo la ven? Nuestros políticos, las autoridades que tenemos arriba, ¿será verdad lo que dice la Biblia? Sí. Que los príncipes y los reyes, ¿qué? Lo contemplaron, se dedicaron, le pidieron favor. Ahí está. Consejo del diablo, lo están poniendo en práctica. ¿Aprobaron qué? La relación, ¿sí? La unión de parejas del mismo sexo. ¿Está grave o no está grave? Sí. Es muy grave, amén. Bueno, en la India está peor. Bueno, en la India ahorita decimos está peor, pero al rato ya va a estar aquí en México también legalizado. En la India aprobaron que se casen hombres con animales. ¿Para dónde vamos? Es un caos. Lo que dice la Biblia es verdad. Satanás puso al mundo de cabeza. Lo enloqueció. Decisiones totalmente desviadas, equivocadas. Pero vamos, está afectando a la gente de afuera, pero está afectando a la iglesia también. Porque la iglesia muchas veces que le habla a uno, le dice uno las cosas, y el diablo las quiere hacer que a través de alguien las razonen. Ay, ¿tú qué le haces caso al pastor? El pastor porque él tiene un llamado especial. ¿Pero tú qué? El pastor porque es el pastor y debe de enseñar. ¿Pero nosotros qué? Quiero que vea bien cuando el diablo le está hablando, porque el diablo va a ir en contra de lo que usted está oyendo. Y no va a querer que uno renuncie a lo que lo tenía uno atrapado, lo tenía uno esclavizado. Es normal que una persona que viene a la iglesia, que canta, que sirve, que adora al Señor, que enseña, y oiga ¿qué? Esté cautivo todavía con la música. No, ¿verdad? No, eso no debería de ser, pero todavía hay muchos cristianos que están en esa condición, ¿sí? Entonces es un problema. Y uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo el diablo se mueve? ¿Qué pasó acá? ¿Sabe qué dicen los homosexuales? ¿Y sabe qué dice la gente loca del parlamento? ¿Sí? Ay, eso a nadie va a afectar. ¿Qué dice aquí? Recibieron la retribución debida a su extravío, el SIDA. ¿Los problemas qué? ¿Cómo lo ven? Ahí está. Enfermedades venéreas. Es un desorden. Y uno que tener mucho cuidado con esto. Eso ya está ahí, pero eso es poco. ¿Sí? Se va a llegar a algo más grave. Ahora, aquí dice algo más. Ellos recibieron la debida retribución a su extravío. Ahora ya entendí de dónde surgió el homosexualismo, el lesbianismo. De ser a Dios. Vi una publicación que decía que ahorita ya había una enfermedad más grave que el SIDA y que ni los condones iban a proteger. ¿Cómo la ves? Entonces, ¿está grave el asunto? ¿Sí? Pero ellos lo ven como algo ¿qué? Como algo normal. Dios no se equivocó. Dios dijo que un hombre tenga una mujer y que una mujer tenga un hombre. ¿O no? Así es. Es la naturaleza divina de Dios. Pero el ir en contra es ir en contra de la naturaleza divina de Dios. Y eso ya es una maldición. No lo podemos aceptar. Usted no lo puede aprobar. ¿Sí? Y vamos, hay gente que en casa llegan a aceptar al hijo así como es. Por lo menos repréndalo y dígale, te vas con tus marranadas, tus cochinadas a otro lugar. Aquí no, serás mi hijo y te amo, pero no te quiero aquí. ¿Ok? Sí. Así es que no tienes derecho aquí, mientras no te arrepientas. Cuando te arrepientas, ven, porque te amo y quiero que te arrepientas. Pero yo no voy a participar de tus cochinadas, ¿ok? En la Biblia era muy estricta. En la Biblia un tipo así, ¿sabe qué le pasaba? Lo mataban, ni la pensaban dos veces. Nada más con que fuera borracho, glotón, rebelde. Con eso, si ya le hablaron una vez y otra vez y no entiende, órale, a matarlo.
Solamente así vas a quitar el mal de tu casa. Así decía la Biblia. Dale solución. No le pongas pomada, quítalo de raíz. ¿Eh? En el Antiguo Testamento era difícil, era más duro. Por eso el pueblo judío era otra cosa. Con el pueblo judío había, pero los que los descubrían los mataban. Con el pueblo musulmán así es, el pueblo musulmán es igual. Ahí ven a uno que ande así o a una que ande así, los matan, los avientan, los ahorcan, los hacen pedacitos. Digo, por nada más con un día que se aplique la ley. En serio que se acabaría el problema. En todos los zócalos nada más de a 3 que quemen. ¿Sí? Y ya. De a 3 parejas. Voy a llegar a ser gobernador, ser presidente para ganarnos. ¿Cómo la ven? Está grave el asunto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, pero eso no es todo. Vamos a ver qué pasó. Todo esto lo ocasiona el diablo, Dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A ver, no me importa lo que Dios diga, yo lo voy a hacer y punto. Sí, ahí dice, pero yo no quiero nada con Dios. Eso es no aprobar, no tomar en cuenta a Dios. ¿Qué dice Dios? Hablábamos con los jóvenes y les decíamos, tengan cuidado, no se unan con un yugo desigual. ¿Sí? No se dejen engañar que ya es el tiempo, todavía no es el tiempo. Dejen que sea el tiempo de Dios. ¿Sí? Porque en el tiempo de Dios las cosas van a ser bellas y hermosas, y cuando son a la manera de Dios, mejor. Amén. Entonces, ¿sí tenemos que qué? Sí tenemos que entender lo que Dios quiere. ¿Sí? Lo que Dios nos quiere decir. Entonces, no, tome en cuenta a Dios siempre. Reconózcalo. Siempre, mire, de verdad. A veces nosotros se nos va la mano como padres, y que ya somos cristianos, se nos va la mano con los hijos. Y los lastimamos, y los herimos, y les prohibimos. ¿Sí? Y a veces exageramos en muchas cosas. Tengan mucho cuidado, mis amados. La Biblia es específica y dice cómo debes de enseñar a tus hijos, cómo debes de corregirlos, cómo los debes de disciplinar. Y disciplinar a veces pensamos que es golpear, y no es golpear. ¿Sí? A los hijos se les disciplina, es como el ejercicio. Para que seas un buen atleta tienes que hacer ¿qué? Ejercicio, y tienes que tener disciplinas. ¿Sí? Disciplinas en cuanto a hábitos alimenticios y tiempos de ejercicio. La disciplina es difícil. En el ejército hay disciplina. Los levantan ¿a qué horas? 6 de la mañana con agua fría, pero ya se levantaron antes. ¿Sí? Y a correr, a caminar, y al principio dan ganas de correr. Y no correr en la pista, correrle para su casa. ¿Sí? Pero entraron en una disciplina. ¿Y la tienen que qué? Y la tienen que aguantar. Después, y dice la Biblia que ninguna disciplina al presente es motivo de alegría, de gozo. Pero al final de la disciplina dice que te das cuenta que, dices, estuvo padre, estuvo bien, me costó, pero ya estuvo, ahora ya ni lo siento. Cuando usted va al gimnasio y por primera vez llega y lo pueden hacer ciertos ejercicios, usted los hace, pero al otro día, ¿qué pasa? No quiere ni levantarse, no quiere ni que le digan en el gimnasio, no quiere nada, saber nada, no puede ni mover las manos, levantar los brazos, les duele todo. ¿Y qué le dicen? Ve otra vuelta, tienes que ir, porque así es la disciplina, amén. Y tienes que ir. Con Jesús así es. También tenemos que ser disciplinados si queremos algo, amén. Y queremos la eternidad. Tenemos que aprender disciplina, hacer las cosas como dice Dios. Nos va a costar, no nos va a gustar, pero trae un fruto apacible y de paz cuando nos ejercitamos en ello, amén. Así es que vamos a entender al Señor. Dice aquí, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esas son las cosas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. A ver, le voy a decir algo. Dice aquí injusticia, fornicación, perversidad. Esto de perversidad está grave, ¿Sabe que hay cristianos que ya vinieron a Jesús? ¿Cómo son perversos?
mucha pornografía. Y son cristianos, y leen la Biblia, y van a la iglesia, pero ¿qué? No han soltado sus cochinadas. ¿Eh? Perversidad, dice. ¿Qué más dice? Vamos a ver, porque son muchos los problemas acá. Perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo la ven? Dice ahí aborrecedores de Dios. ¿Sabe qué quiere decir aborrecedores de Dios? No necesita usted decir yo aborrezco a Dios. No necesita usted decir eso. Con el simple hecho de que usted no obedezca, usted está ¿qué? Aborreciendo a Dios, aborreciendo el consejo de Dios. Amén. Ahora lo tremendo es esto, fíjese bien qué dice. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que por todo esto Dios va a traer juicio, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Ah, los que practican estas cosas son dignos de muerte. Estuviera limpio el planeta, ¿verdad? No mira a nadie. Son dignos de muerte. Vamos a ver qué más dice. No solo las hacen, no solo las practican, sino que también les aplauden a los que las hacen, a los que las practican. En lugar de decirle, no lo hagas, ¿qué? Ay, es su vida, ya yo lo dejo, que haga lo que quiera. Grítale, háblale, repréndelo, llámale la atención. Porque tú eres culpable delante de Dios si no lo haces. Si tú ves que tu hermano está mal y no le hablas, él morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. ¿No dice así la Biblia? Sí. Entonces tenemos que prestar atención mucho. Lo que Dios quiere que entendamos, que sepamos. Esto es el corazón de Dios, mis amados. ¿Sí? Estamos a punto de vivir un colapso en todo el sistema. El sistema es el mundo. Y el mundo está de cabeza. ¿Quién cree que lo puso? Diablo. El diablo, sus príncipes, sus potestades, sus gobernadores, sus huestes espirituales, sus millones de demonios que se están moviendo. Cuando usted dice, no sé por qué lo hice, no sé por qué lo pensé, no sé por qué lo hablé, piense, es el diablo que se está moviendo ahí y ni se da cuenta. Así es que es serio el asunto, mis amados. Sí. Necesitamos tomar cartas en ese asunto bien, pero vamos a comenzar bien. Despojarnos de qué, de aquello que nos tenía, porque yo sé que no es fácil, y una de las armas más poderosas que yo me doy cuenta que Satanás tiene es la música. ¿Cómo es posible que los pastores trajimos a ese insecto, ese ser, ¿sí? Que según cree en Dios, pero que solamente lo busca como negocio? El don es de Dios, los dones los da Dios y los da para su gloria y honra, pero el hombre ¿qué? Los ocupa para otra cosa. Fuimos a orar. ¿Te acuerdas, hija, que fuimos a orar por esa persona? Sí. ¿Y qué me dijo? ¿Es lo mismo que la otra persona oró? ¿Con qué le pago? ¿Con una cadena? ¿Con un anillo? Nada más quiero que vea cómo es el diablo. Digo, el tipo ese que supuestamente oró les pedía, si no tiene dinero, págueme con una ¿qué? Una cadena, con joyas, págueme. Y la señora inocentemente me dice, ¿y cómo le pago? ¿Cómo? ¿También es así? ¿Con anillos, con joyas, con cadenas o con qué? ¿Sabe que hay predicadores que sí, con lo que usted quiera, traiga? Cállase, móchese. Eso es el diablo. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí dice, quienes codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Usted tiene que aprender a hacer lo que dice Dios. Mi deber es enseñarle lo que dice Dios. Si usted no lo hace, el problema no voy a ser yo. Mi deber es enseñarle. Yo tengo delante de Dios que presentarme para ver qué enseñé. ¿Sí? Si usted llega con Dios y usted le dice, pero eso no nos lo enseñó el hermano Juan, a ver, chequen. Y dice, Dios tiene razón, no se los enseñó.
Ni modo, pero se amolaron. ¿Sí? No se los enseñó, lo debieron de haber buscado. ¿Sí? Por eso les decía que escudriñaran las escrituras. Escudriñen las escrituras. Por eso las escrituras no son solo para los pastores, es para todos, amén. Por eso le traiga su Biblia. ¿Para qué? Para que la leamos juntos. Por eso dicen que hasta el más simple la entiende. Para que aprendamos. Dice que hace entender a los simples, a los más tontos. Si los hubiera, pero aquí no hay ninguno, todos somos listos, amén. ¿Sí? Dios nos hace entender. ¿Sí, mis amados? No necesitamos ser sabios para entender lo que dice Dios. Dios conoce nuestro corazón en la disposición que tengamos, amén. Dice aquí la Escritura, y no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las hacen. Ya no, usted ya no. Reprenda, llame la atención, hágase a un lado. ¿Sí? No consienta ya. Amén. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios.